Bienvenidos a binlevel.com. Esta semana seguimos tratando el tema de las piezas. En este segundo vídeo voy a centrarme en las utilidades de usar piezas en el caso de mediciones y presupuestos y algunas ventajas e inconvenientes y cómo trabajar con algunos de los programas de mediciones y presupuestos. Entonces, si nos venimos aquí a Revit, lo primero que tenemos que entender es un poco un resumen de cómo trabaja Revit a nivel de mediciones con los materiales. Si yo selecciono el muro, estos son dos muros de 1 metro y 1 metro en la cara exterior, pero si yo selecciono un muro, vemos que a nivel informático el muro es realmente una línea definida por este punto y que en realidad mide 0.88. Esto no es un error, es correcto en el sentido de que lo que está haciendo es midiendo el muro a eje. Y es la forma correcta de medir los muros, a eje. Pero sería correcto si nosotros fuésemos a medir el muro de una forma, un paquete, ¿no? El problema es cuando un muro está compuesto por distintas unidades de obra que las queremos medir por separado. En ese caso, Revit ni siquiera es que use este 0.88, sino lo que hace es que esta unión que está aquí es mentira. Esta unión es algo que él resuelve con lo que él llama uniones y el parámetro función que tendrá en cada muro, pero la realidad es que esto no se está uniendo así, sino que él, uno de los dos muros, de forma yo diría que aleatoria, si yo aíslo este muro es así, es decir, mide completo hasta arriba y todas sus capas llegan desde un extremo hasta el otro, y en cambio el otro muro, si lo aíslo, se queda en la parte pequeña, es decir, un muro corta al otro. Esto es un error en el sentido de los materiales porque, por ejemplo, aquí tendría un trozo de aislante que estoy computando y que realmente no va. Al igual que aquí, pues el yeso se está computando que llega hasta el final y también es mentira. O, por ejemplo, este acabado que sí que necesito pero que no me lo está contabilizando porque no está ahí. Si yo creo piezas de esto y hago dos tablas para comparar las diferencias, aquí tengo estos dos muros en los que estaba trabajando, una vista igual pero en la que ya he creado las piezas, y a la derecha tablas, en este caso de materiales, porque si hubiese hecho una tabla de muros hemos visto que la medición entre comillas es correcta porque lo mide a eje y es lo que nos interesa, pero si lo que queremos es medir por materiales sería una tabla de cómputo de materiales de muro, y también he hecho una exactamente igual pero materiales de las piezas. Si nos fijamos, por ejemplo, en el caso del aislante, el área son 5,28 metros cuadrados. Si lo hago con piezas, que las piezas sí que afinan al 100% en la forma y el tamaño que tiene que tener, pues vemos que se nos quedan 4,92. Y este error es similar en todas y cada una de las capas, ¿no? El caso más desfavorable es, por ejemplo, el del yeso, que al faltarle todo este tramo, pues la medición, basándonos en el cálculo que hacen los muros, es de 5,28, cuando la medición real es de 4,61. Llegados a este punto, hay que explicar que este nivel de precisión, en según qué fases del proyecto, no es necesario. Pero lo normal es que cuando llegamos a una constructora quieren afinar lo máximo posible. Y en ese caso la respuesta, por lo menos en el caso de los muros, siempre va a ser utilizar piezas. Sí que es cierto que en otros casos, como vimos en el anterior vídeo, que podíamos crear piezas de muchos elementos, esto no es tan importante porque la mayoría de esos elementos se medían por unidad, o aunque tuviesen capas no tienen tantos problemas de uniones, como por ejemplo el caso de los suelos o las cubiertas. Este tipo de errores no sucede tanto porque son elementos que interactúan menos con otros. Pero sí que es verdad que en el caso de los muros, si queremos tener una medición fiable 100%, tendríamos que recurrir a piezas. En cualquier caso, ni siquiera a nivel de constructora este error es preocupante en el sentido de que son errores puntuales que solo suceden en las uniones, y cuanto más grande sea nuestro proyecto, más metros lineales de muros tendremos en proporción al número de uniones. Pero un problema que también resuelven las piezas, y que ese sí que es importante porque a más metros más error, sería, por ejemplo, si yo me voy a una vista 3D de estos mismos muros y aquí hay un falso techo. Si yo no quiero que mi yeso en este caso llegue hasta arriba del todo, sino que llegue solamente hasta el falso techo, aquí estaría teniendo un error si utilizo muros a secas. Y este sería el tipo de error de a más cantidad de muros, más cantidad de error. Alguien podría decir, bueno, Iván, si tú seleccionas este muro, le dices editar tipo y te vienes a su estructura, con la herramienta modificar podrías, por ejemplo, venir aquí y quitarle el candado a esta capa en su parte superior. Y esto nos permitiría que esta capa tuviese una altura distinta. Y es correcto, y de hecho es muy recomendable hacer esto, porque a mí me permite, en niveles de desarrollo previos a tener que usar piezas, poder venir aquí
y decirle que este elemento llega nada más que hasta la parte del falso techo. El problema viene cuando nos encontramos con soluciones constructivas en las que en la cara interior esta última capa tiene que tener una cota y en la cara exterior esta capa tiene que tener otra que además es distinta a esta. Porque yo al muro le puedo dar, con el truco de los candados, le puedo dar dos alturas distintas, que sería básicamente lo que en sus propiedades son la altura típica de los muros, dada por su restricción y en todo caso por el desfase, pero haber quitado el candado también me permite usar la distancia de extensión, que es lo que he movido ahora de forma visual. Pero no puedo tener una tercera o una cuarta distancia de extensión, que sería lo ideal. Entonces, en el caso de que un mismo muro quisiera tener hasta 3 alturas diferentes, ahí de nuevo la única solución es usar piezas. Además, un mal menor, pero mal al fin y al cabo, es que al no usar piezas aquí se me está creando este hueco que en algún tipo de vista pues podría quedar feo, ¿no? Si yo muestro esto con piezas, es decir, cambio la visibilidad, porque las piezas ya están creadas, veo cómo de entrada ese problema se me resuelve. La pieza ya tiene esa cota porque recuerden que las piezas siempre se modifican de forma automática en función de lo que pase al muro, es decir que un flujo de trabajo adecuado sería en un primer momento usar muros con el truco del candado para esos casos genéricos y después ya cuando usemos piezas terminar de afinar porque esta primera parte ya la tendríamos hecha. Pero si yo ahora quisiese modificar con lo que ya vimos en el primer vídeo, activando mostrar pinzamientos de forma, podría decirle a que tuviese una cota distinta. Y tendríamos un muro con las 3 cotas y una medición exacta. Alguien podría estar pensando ahora que todo esto es mucho más fácil de lo que yo estoy contando aquí, porque con crear un muro para la pieza exterior, un muro con estas capas y un muro de acabado, solucionaríamos el problema y cada uno con su altura. Pero para no repetirme, voy a dejar el por qué las piezas es mejor que el usar varios muros en el siguiente vídeo en el que veremos el tema de la planificación en obra. Bien, dos aspectos más que quiero recalcar en este punto es que alguien también podría decir, bueno Iván, sí, me gusta esto de las piezas, pero ahora yo lo voy a utilizar incluso para que si en este caso, por ejemplo, aquí tenemos un alicatado, yo no voy a crearme un muro distinto en el que la última capa sea alicatado, sino que simplemente voy a coger esta, le voy a cambiar el material, como vimos también en el primer vídeo, diciéndole que el material es diferente y poniéndole aquí, por ejemplo, un azulejo cerámico. Y además, como sé que el alicatado pues tiene un par de milímetros más que el yeso, pues también para que quede real lo voy a, con mostrar pinzamientos de forma, le voy a dar más grosor. Aquí, en cuanto a cambiar el material, yo lo desaconsejo porque perderíamos un poco la trazabilidad de las tipologías. Es decir, yo ahora en mi proyecto tengo un tipo de muro que es enfoscado, ladrillo, aislante y yeso, pero no tengo ninguna tipología que sea enfoscado, ladrillo, aislante y alicatado. Con lo cual, antes que cambiar el material a una pieza, siempre es preferible crearse un tipo para tener, digamos, el proyecto más ordenado y mejor catalogado. En cuanto a lo de cambiar el grosor, porque esa capa que estemos cambiando tenga un grosor ligeramente distinto, aquí sí que estamos cometiendo un error grave, porque las piezas tienen todos estos parámetros que nos dicen el volumen, el área, la longitud, la altura y el grosor, pero la realidad es que los únicos que se calculan en tiempo real son el volumen, la longitud y la altura. Para Revit es muy fácil calcular el volumen porque no hay lugar a equivocación, siempre es multiplicar los vectores en los 3 ejes y ya tendríamos el volumen, descontando huecos y demás, pero en el caso del área, los programas informáticos, a menos que les digamos que el área es algo en concreto, ellos no saben de forma intuitiva que en el caso de un elemento vertical el área es pues una de sus caras, sino que el área podría ser la suma de todas sus caras, la cara de adelante y la de atrás, etc. Para resolver este tipo de problemas en Revit hay ciertos elementos en los que ya los ingenieros de Autodesk le han dicho al elemento, en este caso concreto de muro o de suelo, de lo que sea, el área es esto por esto. En el caso de las piezas, los ingenieros de Autodesk le han dicho que el área sea el volumen entre el grosor. El problema, y esto ya no sé si es un error de Revit o que lo han hecho así adrede por algún motivo, es que el grosor no varía. Por más que yo estire o contraiga, el grosor sigue siendo el mismo. Pero claro, si yo divido un volumen que es muy superior entre un grosor igual, va a parecer que tengo un área totalmente desproporcionada. Entonces, no es nada recomendable modificar el grosor de las piezas si ese elemento, ese material, lo queremos medir por metro cuadrado. Si lo quisiéramos medir por metro cúbico, pues no tendríamos problema. Así que yo lo voy a dar a deshacer, voy a dejar mi muro
con el material original y el grosor original, alguien ahora seguramente esté pensando que todo esto está muy bien, pero a nivel de tiempo de modelado es demasiado ir murito por murito especificando la altura de cada pieza. En el último vídeo que tengo pensado hacer sobre piezas vamos a tratar este tema y ver técnicas avanzadas de modelado para hacer todo esto, digamos, de forma automática o prácticamente automática por planta. Dicho esto, hay un último tema que quiero ver, ya que estamos hablando de mediciones, y es que tal y como está diseñado Revit y algunos programas de mediciones y presupuestos, si hacemos piezas de los muros, por ejemplo, deberíamos hacer piezas de todos los muros, no solamente de algunos. Porque aunque la realidad es que puede que tenga muros que sean más sencillos y simplemente con el desfase de distancia superior y otros trucos podría solucionarlo y tener una medición bastante buena y por lo tanto no tener que hacer piezas de absolutamente todos los muros. Si yo me vengo, por ejemplo, a esta planta, creo otro muro, ¿no? De este muro no he creado piezas, de estos dos sí, aunque no lo veas, si le doy aquí a la visibilidad, vemos que tengo 3 muros, pero de estos he creado piezas, son los mismos de antes y de este no. Si yo me voy a la tabla de materiales de muro, me está contabilizando todos los materiales por muro, con los errores que ello conlleva. Y si me voy evidentemente a una tabla de piezas, pues el muro que acabo de dibujar no aparece. Si me creo una tabla multicategoría, que sería la tercera opción, aquí puedo ver fácilmente qué materiales provienen de piezas y cuáles no, porque los que provienen de piezas no tienen ningún tipo asociado. Pero aún así me está contabilizando todos los de muros. Y no tengo ningún parámetro por el cual yo pueda filtrar para que en esta tabla no me aparezcan los muros de los que he creado piezas. Es decir, que aquí tengo todos los muros en los que he creado piezas, tengo la medición por duplicado. La única forma de solucionar esto sería pues creando un parámetro manual y cada vez que creas un muro y a su vez creas piezas de él, pues ponerle el parámetro sí o no que has creado piezas, o seguramente alguien podría desarrollar un plugin o un Dynamo que comprobando pues la ID de la pieza, que seguramente esté vinculada con la ID del muro y demás, podría hacerlo de forma automática. Pero con las herramientas que vienen con Revit no podríamos hacer. Y evidentemente si exportamos esto a un Excel, pues heredamos el mismo problema. Si nos vamos a programas que ya no sea trabajar mediciones y presupuesto en Excel, sino programas los más típicos, por ejemplo, Archimedes tiene el mismo problema. Es decir, Archimedes, esta es la interfaz de intercambio entre lo que sería Revit y el Archimedes propiamente dicho. Es una interfaz en la que yo tengo todos los elementos de Revit y mis unidades de obra del presupuesto y aquí los voy emparejando. A Archimedes le pasa lo mismo que le pasa al propio Revit porque lee los datos de ahí. Aquí vemos cómo me ha medido todos los muros y aquí tengo los 3 muros completos y también me está midiendo las piezas, que en este caso tenemos todas estas. Si intento medir por materiales, cualquiera de estos materiales que yo seleccione, veo que tengo 5 líneas de medición, las 3 de los muros y las 2 de las piezas. Y aunque sí que es verdad que yo podría filtrar, viniéndome aquí, decirle filtrar mediciones, podría decirle, mira, no quiero ver la de los muros, ¿vale? Y entonces me mostraría solamente la de las piezas, pero me seguiría faltando una. Y la realidad es que filtre o no filtre, yo en esta lista no sabría cuál de las líneas de medición me está sobrando. Espero que algún técnico de SIPE esté viendo este vídeo y se ponga manos a la obra, porque sí que hay que decir en defensa de SIPE y también ahora veremos Presto que son empresas que se están metiendo muy rápido en el BIM y en cada versión están sacando muchas mejoras y posiblemente este vídeo en 1 o 2 versiones nuevas de Archimedes pues ya no tenga sentido esto que estoy diciendo, ¿no? En el caso de Presto sí que es verdad que es el único programa con el que podríamos hacer uso de piezas sin tener que obligarnos a usar piezas en absolutamente toda la categoría. Porque cuando yo le digo exportar en Presto, él antes de generar el presupuesto me hace una serie de preguntas y aquí me dice que si quiero desglosar los elementos en materiales y piezas. Y también además si quiero que me haga esta operación solamente de los que incluyen capas y habitaciones. Si yo lo dejo así, desglosar elementos en materiales y piezas, y le doy a exportar, él me genera este presupuesto. Un presupuesto en el que, en este caso, pues evidentemente el proyecto solo tenía muros y piezas, me genera un capítulo de muros, en este caso todos son del mismo muro de ladrillo enfoscado, y si me vengo aquí, yo por ejemplo selecciono mortero base y en las líneas de medición veo que no me las duplica, sino que me pone la más exacta. En el caso de que no haya piezas, pues me pone la medida del ladrillo, y si tiene piezas me utiliza la de la pieza, que es realmente la medición que yo quiero. 2 morteros base de las piezas y un mortero base del muro que he creado de forma simple.
El único problema es que además de medirme los muros, también me hace un capítulo de piezas, en el que me volvería a repetir de nuevo las mismas mediciones. Pero aquí, como está todo ordenado, es tan sencillo como simplemente eliminar toda esa partida y tendríamos ya la medición que a nosotros nos interesaba. Pero si queremos hacerlo, digamos, 100% automático, sin tener que estar revisando ni eliminando nada, lo único que tendríamos que hacer, de nuevo, en el plugin de exportación en Revit, es además activar este segundo parámetro. Si exportamos así, diciéndole desglosar, pero además solo de los que incluyen capas y habitaciones, en este caso lo que tendríamos sería este segundo presupuesto, en el que, aunque también me ha generado un capítulo de piezas y uno de muros, en el de muros propiamente dicho, solamente viene la línea de medición de las cosas que realmente se están midiendo por muros, y en el de piezas tendríamos lo mismo de antes, solamente las de piezas. Y aquí tendría la medición exacta desglosada. Pero tan sencillo como venirnos a herramientas y pedirle que nos reagrupe los capítulos, él nos reagrupa por las cosas que tienen el mismo nombre, desaparece automáticamente el capítulo de piezas y ahora las líneas de medición están todas juntas según el nombre. Así que en definitiva, las piezas son súper importantes y súper útiles para conseguir mediciones exactas, sobre todo en el caso de los muros, pero no es recomendable cambiarles el material a las piezas, modificar su grosor. Y en el caso de que decidamos usar piezas, tenemos que ser conscientes de que a nivel de Revit y a día de hoy, usando Arquímedes, tendríamos que hacer piezas de todos o de ninguno de los muros. Y con Presto sí que es verdad que podríamos crear piezas solamente de muros concretos que nos interesaran. Bien, pues hasta aquí este segundo vídeo de piezas enfocado al tema de mediciones y presupuesto. Espero que les haya resultado útil e interesante. Y en el tercer vídeo de esta serie relacionada con las piezas vamos a ver cómo nos sirven las piezas para la planificación. Gracias por ver este vídeo y recuerden que en BIMlevel.com pueden encontrar los vídeos anteriores de piezas, los siguientes que vaya sacando y vídeos de otros temas que también espero que les resulten interesantes.